Hola, muy buenas con todos, bienvenidos a este video que tratará sobre lo que es el modelamiento de base de datos, que nos permite crear esta arquitectura para una base de datos. Antes de comenzar con el concepto de lo que es un modelo de base de datos, les conversaré un poquito de cómo se almacenaban los datos mucho antes de encontrar esta arquitectura. Antes los datos se almacenaban en archivos planos. ¿Qué quiere decir? De que todos los datos estaban almacenados en una sola línea, y era muy ineficiente este almacenamiento, ya que para poder encontrar un dato en sí, en específico, o un dato único, se necesitaba el conocimiento de lo que es la programación. Pero en ese tiempo eran muy pocos las personas que tenían este conocimiento, y entonces por mucho tiempo de investigaciones optaron por esta arquitectura para una base de datos. Para poder seguir estudiando todos estos temas, debemos conocer conceptos muy simples de modelamiento de bases de datos, como la diferencia entre un modelo de base de datos y qué es una base de datos, porque el modelamiento de base de datos o el modelo de base de datos es la forma en cómo se van a almacenar estos datos. En sí es el diseño arquitectónico de esta base de datos. Como podemos ver, el modelo de base de datos se clasifica en tres tipos, los cuales son el modelo jerárquico, el modelo de red y el modelo relacional. En el modelo de base de datos jerárquico podemos ver que existe ya la relación niño-padre, es decir, que existe una tabla principal que podrá tener varias tablas secundarias, a lo que da como resultado la relación de uno a muchos. Esto menciona de que las tablas secundarias no pueden tener más tablas, solamente son dependientes de la tabla principal. Solamente la tabla principal es la que puede tener diferentes tablas. El modelo de base de datos jerárquico también enlaza lo que son los registros de forma de una estructura de árbol invertida. El modelo de base de datos de red es el cual, aquí como podemos ver, las tablas secundarias pueden tener más de un elemento primario. Pueden tener dos tablas principales, y las dos tablas principales pueden tener diferentes tablas secundarias, a lo que da como resultado la relación de muchos a muchos. En el modelo de base de datos relacional, en este modelo podemos ver que ya se mejora la búsqueda de datos, por lo cual las tablas contienen un campo con un código único. El modelo de base de datos relacional gestiona lo que son las bases de datos relacionales, es decir, que las bases de datos relacionales es un conjunto completo de programas. Pero ahora recordemos un poco de la historia del modelo de base de datos. El inventor del modelo relacional de base de datos fue inventado por el Dr. Edgar Frank Codd, que publicó un número de documentos durante un periodo de tiempo. Otras personas han mejorado la investigación original del Dr. Codd, trayendo el modelo de base de datos relacional hasta donde está hoy en día. Esencialmente, el modelo de base de datos relacional comenzó como una forma de obtener grupos de datos, muchos más grandes. Esto podría hacerse eliminando la duplicación de datos. ¿Cómo podemos eliminar la duplicación de datos? Mediante la normalización, la cual está formada por diferentes pasos que son denominados formas normales. Estas formas normales constan como la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal de Boyce-Codd, la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Como podemos ver, la primera forma normal nos permitirá lo que es eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales. Nos permitirá crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados y permitirá identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria.
La segunda forma normal es la que permitirá crear tablas separadas por aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros y permitirá relacionar esas tablas mediante una clave externa. La tercera forma normal es la que permitirá eliminar aquellos campos que no dependen de esta clave. Muy bien, ahora estos tipos de normalización nos proporcionarán ayuda hacia el modelo de base de datos relacional como objeto. ¿Qué quiere decir esto? Permitirá lo que es acceso a datos y buscar dentro de una estructura de una base de datos. Permitirá recuperar grupos de datos, mejorará la búsqueda de datos únicos mediante consultas, lo cual lo hará mucho más eficiente. Nos permitirá almacenar lo que es archivos binarios y mejorará aplicaciones con alta velocidad. Claro, que quiere decir que tienen pocos datos a manejar. Muy bien. Dentro de la historia podemos examinar los tipos de bases de datos, los cuales son bases de datos transaccionales, bases de datos que tienen el sistema de apoyo a la decisión y las bases de datos híbridas. Las bases de datos transaccionales son las que nos permiten realizar pequeñas transacciones, tal como lo dice su tema. Estas también nos permitirán agregar nuevos datos hacia la base de datos, y este tipo de base de datos nos permitirá modelar lo que son las bases de datos, que son como cliente servidor o el tipo de OLTP. Ahora hablaremos sobre el proceso de la base de datos de apoyo a la decisión. Tal como dice su tema, nos permitirá admitir decisiones, y al momento de modelar esta base de datos nos permitirá almacenar datos, nos permitirá almacenar lo que es el datamar, que quiere decir conjunto de subalmacenes, y nos permitirá realizar lo que son informes o reportes de datos. Por último tenemos la base de datos híbrida, que esta base de datos contiene que son los requisitos como son los de la OLTP y de subalmacenes. El entorno de esa base de datos será un poco menos exigente. Muy bien. Ahora se hablará sobre los que son las bases de datos. Una base de datos simplemente es la creación de una base de datos para alguna aplicación de escritorio, la cual se creará de manera física en nuestro computador. Para las bases de datos existen los que son los gestores de base de datos. ¿Qué son estos gestores? Son los que nos sirven como interfaz para poder visualizar y manejar lo que son las bases de datos. En ellas podremos visualizar lo que es el diagrama de entidad-relación, para poder visualizar lo que son las tablas, poder identificar cuáles son sus claves primarias, cómo se relacionan, en fin. Las bases de datos también tienen lo que son fundamentalmente las entidades, que son las tablas. Contienen lo que son las interrelaciones, las cuales están conformadas por diferentes funcionalidades, que ya veremos después. También las bases de datos contienen lo que son las instancias. Contiene su clave primaria que se mencionan en cada tabla de la base de datos. Cada tabla contendrá lo que es una clave primaria para poder identificarse. Y contiene lo que son los atributos. Y estos atributos contendrán lo que son los identificadores y descriptores. Muy bien. Ahora, lo que son las interrelaciones conforman diferentes funcionalidades, las cuales son de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Todas estas tres funcionalidades nos proporcionarán muchas opciones para el modelo de base de datos, lo cual este modelo será de una estructura tridimensional.
que nos permitirá este tipo de modelo de base de datos. Nos permitirá lo que es la recuperación de datos muy fácilmente. Si por algún motivo tendremos eliminación de datos importantes mediante todo este modelo de base de datos tridimensional, la recuperación de datos será mucho más fácil que con otro tipo de modelamiento. Este modelo también nos permitirá lo que es mejorar mucho más lo que es la búsqueda de datos. Quiere decir que esta arquitectura será mucho más eficiente que los modelos de datos hemos analizado antes. Permitirá lo que es la eliminación de las tablas y edición de estas mismas tablas. Y también permitirá lo que es el reemplazo de relaciones. E incluso se podrán reemplazar lo que son las relaciones de muchos a muchos. Esto es referente un poco a lo que se debería saber sobre lo que son bases de datos. Y estas bases de datos también nos permitirán definir y crear los que son los objetivos. Para poder crear una base de datos, nosotros como diseñadores o programadores o la persona que estará encargada de crear esta base de datos debe ponerse un objetivo. ¿Por qué? Porque estos objetivos apuntarán a que la base de datos esté bien estructurada. Los objetivos respaldarán los objetivos del negocio. No podremos hacer una base de datos sin tener el objetivo o fin a que realizará el negocio que estamos trabajando. También nos permitirá planificar nuestro proyecto de una mejor manera. Ahora, mirando métodos de diseño para la base de datos, debemos crear una fase de ajuste. También necesitaremos lo que es muy básico y muy importante, lo que es el diseño físico de la base de datos. Crear algo que debería ser inquebrantable, que es el diseño lógico. Tener en cuenta lo que es un diseño conceptual y analizar detenidamente los requisitos que nos pidió el cliente sobre la base de datos. Ahora, hablaremos un poco también sobre lo que es el modelo de base de datos, pero en el lugar de trabajo, en el lugar donde nosotros estaremos planificando todo ese proyecto. Este modelo de base de datos tiene que ver mucho en el lugar donde vamos a trabajar. Incluye lo que son las operaciones de una empresa. ¿Qué quiere decir la operación de una empresa? Estas se conforman en lo que son las reglas de negocios y sus objetivos. Se mencionarán qué son las reglas de negocio, la importancia de las reglas del negocio, las personas como recurso clave para poder seguir con el proyecto de la creación de esta base de datos. También podemos descartar los escenarios que son desfavorables para poder diseñar nuestra base de datos. Tendremos también el tema de informatizar una pila de papeles. Podremos simular una pila o un rumbo de papeles mediante computación. Y por último, ¿qué será ordenar una base de datos que esté desordenada? Muy bien. Hablaremos sobre las reglas de negocio y sus objetivos. ¿Qué nos permite crear esto? Esto nos permitirá crear estructuras de datos muy prácticas, pero quiere decir que no serán tan elegantes o bonitas. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario de que nuestra estructura a la vista de cualquier persona se la vea bonita, sino que lógicamente la estructura de esta base de datos debe ser muy eficiente para lo que el cliente nos pidió. Esto nos ayudará a entender la naturaleza del negocio. No deberemos alterar el proceso del negocio, sino más vale hacerlo de mucho más fácil, mucho más eficiente el servicio de ese negocio. ¿Para qué son las reglas del negocio? ¿Para qué nos servirán? Este proceso funcionará, tiene un funcionamiento diario de dicha empresa, la cual es cubrir cualquier tipo de cálculo o fórmula que nosotros como programas creamos conveniente, que va a beneficiar el servicio del negocio. También nos permitirá cubrir cualquier tipo de regulaciones del negocio
y cubrir cualquier tipo de política organizativas de cualquier forma en todos los niveles de la organización. Ahora, la importancia de las reglas del negocio, simplemente esto nos ayuda a procesar los procedimientos almacenados de una mejor manera que tenga este dicho modelo, para lo cual debe de estar bien estructurado. Las personas como recurso, ¿qué quiere decir esto? Que cabe mencionar de que las personas o los clientes son los que nos dirán qué es lo que quiere que maneje su base de datos. Como decir, que todo lo posible tendría que ver con el modelo de datos, es verdad, porque el cliente puede ser que no tenga conocimiento estricto sobre lo que eso es un modelamiento, pero él sabe o tiene la idea de cómo va a querer que funcione esa base de datos de acuerdo a su negocio. Al momento también, para poder empezar con este proyecto, debemos tomar en cuenta los escenarios desfavorables. No por el hecho de que nosotros, algún programador, necesite estar en un ambiente con mucha tecnología, con muchas computadoras, eso es negativo, es un escenario desfavorable. Lo favorable sería diseñar un entorno no informatizado, quiere decir un entorno mucho más tranquilo, alejado de la tecnología, y simplemente enfocarse en lo que es el objetivo del negocio y no enfocarnos en que se utilice la mayor tecnología de punta y de que se funcione. No es así. Ahora tenemos lo que es cómo informatizar una pila de papeles, que normalmente nosotros podemos ver pilas de papeles que están arrumadas en cualquier momento, y lo que nosotros haremos en esta estructura es informatizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando un formato básico de documentos en papeles, pero se lo traspasará a un formato básico informatizado, los cuales nos permitirán crear tablas básicas de estructuras. Y a medida de que nosotros vamos progresando con nuestra base de datos, esto nos permitirá poder ordenar una base de datos que esté desordenada. Esto puede existir porque las bases de datos relacionales, la mayor parte se encuentran desordenadas, pero dependiendo de nuestro negocio debemos ordenarla de acuerdo a lo que nos pueda pedir el cliente. ¿Cómo las podemos ordenar? Debemos encontrar datos que no sean válidos, registros huérfanos o algunos que otro problema. Y al momento de que tenemos ya todo esto descartado, comenzamos a lo que es la construcción de una estructura correcta de base de datos. Bien, como podemos ver, hemos analizado distintos temas, los cuales son muy básicos para poder entender lo que es un modelamiento de datos. Se les agradece por su atención y espero que les haya servido todo lo que les he mencionado en este primer video. Muchísimas gracias.